Muy bien. Esta parte es cuando ya necesitamos revisar los efectos de la sensibilidad en el proyecto. Recuérdense que cerramos con resultados, tuvimos un informe que nos dio estos datos principales, pero ahora hay que considerar que el proyecto puede tener algunos efectos y qué pasaría si hay cambios. El primer análisis, que se llama análisis de escenarios, lo encontramos a partir del capítulo 9 en la guía. Y tenemos aquí el análisis de escenarios como un análisis multidimensional. Página 125 tienen una referencia. Aquí tenemos algo importante. Del caso base, vamos a partir. Este es el punto central. ¿Por qué? En este caso, tenemos un escenario realista y tenemos un límite optimista y una parte pesimista que podríamos evaluar. Si nosotros desde un inicio hubiésemos estimado un escenario muy optimista, solo podría hacer un análisis hacia atrás. Significa que puedo buscar algo realista o algo pesimista. De la misma forma, si hubiese sido muy pesimista al inicio, mis proyecciones tendrían que ser aquí en un escenario realista y en un optimista. Todo parte de en qué punto me encuentro en el proyecto. Entonces, aquí, ¿qué sucede? El proyecto en una base realista tiene este nivel de ventas, este precio, este costo variable unitario y este costo fijo de producción total. Esas cuatro variables que estoy tomando en cuenta le dan ese punto de escenario. Voy a ver un escenario con cuatro variables y voy a hacer eh, el efecto a lo negativo y a lo positivo, considerando que hay un nivel de producción que debo cuidar. Ahorita lo vemos. Entonces, ¿de dónde se parte esto? La base es esta. Este es mi escenario realista. Voy a buscar uno optimista o uno pesimista. Repito, si en algún momento yo hubiese sido en alguno de los extremos, solo puedo buscar hacia atrás o hacia adelante. Todo depende en qué planteé todo el proyecto. El caso base, que esta es la información que ustedes ya tienen disponible en el material, esta es la cantidad de ventas, el precio, el costo variable donde voy a hacer cambios. ¿Qué significa? Con esta información obtuve estos flujos de efectivo. Luego, con el apoyo de los cálculos de Excel, aquí solo jalé el costo de capital promedio ponderado y estoy calculando el BAN y estoy calculando la TIR sobre esos resultados. ¿Qué pasa con esto? Yendo al escenario pesimista, los cambios tienen que ser desde el año 1, porque hay proyecciones. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Cambio 1805 al total de unidades o la cantidad del año 1, el precio lo considero también acá. Si se da cuenta, como es peor caso, las unidades y el precio baja. Y en cuestión de lo variable unitario, como es costo, subo el costo. Solo son estimaciones para ver qué tan afectado se vería el proyecto. Tomen en cuenta también que son datos estimados, es más o menos un 5% de variación en el precio hacia abajo y en las unidades e incremento del costo. Eso ya está matando el proyecto. Si el proyecto ya era riesgoso, ¿qué pasa con esto? Y todo lo demás ya tiene los efectos de cálculo de los datos de estimación o los indicadores de crecimiento. Partiendo de ahí, genero un nuevo flujo de efectivo y me doy cuenta que ya no tengo ningún rendimiento. De hecho, por existir una pérdida, ya no hay impuestos. No hay, porque si tengo pérdida no puedo pagar impuestos. Partiendo de ahí, tengo estos flujos negativos. Y al hacer el cálculo con Excel, observo que el BAN se va
exageradamente hacia abajo, teniendo pérdidas terribles. Tendría un rendimiento muy negativo y en este caso ni siquiera recupero inversión y me quedo con más pérdida. Y no existe tasa interna de retorno. No hay rendimiento. ¿Eso a qué me lleva? Bueno, el proyecto ya era riesgoso y lo estoy matando porque estoy cambiando cuatro variables que estoy tomando en la búsqueda de afectar el proyecto para ver que aquí el proyecto, cualquier variación en estos puntos que son muy sensibles, como ventas, precio y costo variable unitario, el proyecto se moriría. Pero ¿qué pasa si eso lo vuelvo optimista? Subo al menos un 5% en la base del escenario de ventas en el precio y en lugar de que los costos sean estos, los bajo un 5%. ¿Qué pasa con eso? Entonces tengo que formular un nuevo escenario. Sería este. Este escenario vuelvo a cambiar desde el primer año. Tengo ya todo armado, tengo los flujos armados, entonces aquí le cambio las unidades y el precio. Con el cuidado de que observen, en el año 4 llego al límite de producción. Si yo tengo límites de producción, de capacidad instalada, sería un error pensar de que yo voy a sobrepasarlo, aunque tenga estimación. Lo mismo puede pasar con el precio. Si yo tuviera el precio, por ejemplo, hasta ciertos parámetros de mercado, no lo podría alterar. Por muy alta que esté la previsión, no puedo superar límites. Entonces, ¿qué hago? Cambio las unidades, cambio el precio. Estas unidades, como ya sabemos, lo que se vende es lo que se produce en términos del proyecto. Entonces, aquí le cambio también el costo variable unitario y el costo fijo total. Con esos cuatro cambios se genera otro flujo de efectivo que me va a dar nuevos valores. Y al aplicar mis fórmulas obtengo un BAN bastante alto y una tasa interna de retorno también muy favorable. Si resumo, muestro acá el BAN y al graficarlo veo aquí la tendencia. Muy hacia abajo, si le hago esos cambios en las variables, más de 1.100.000 de pérdidas, y si subo las variables, las modifico de alguna manera, logro hacer esos ajustes, tendré más de 1.000.000 arriba de la recuperación de inversión. Eso ya es muy favorable. De la misma forma, la tasa interna de retorno, este es mi costo de capital, que es mi parámetro. No existe rendimiento en el peor caso y en el mejor caso sí hay. Aquí hay un margen que es la caída completa del rendimiento, y aquí un margen bastante alto porque estoy considerando variables sensibles. De ahí viene el término. ¿Qué variables son muy sensibles? Principalmente aquellas que tienen que ver por unidad. El efecto por unidad genera impactos terribles. Así que este sería el punto desde la perspectiva del análisis de escenarios.